radicalismo del Chaco tuvo la inteligencia en aquel momento de romper con una lógica de autosuficiencia. Y había que encontrar una fórmula de darle a la sociedad chaqueña que buscaba alternativas y que había demostrado anteriormente, votando a una fuerza provincial, que el radicalismo era expectativa de gobierno. Rompimos esa lógica de autosuficiencia y convocamos a los sectores que coincidían en ese momento una propuesta que iba a contrapelo de lo que en ese momento se imponía. Estamos hablando del neoliberalismo, estamos hablando de Reagan y Margaret Thatcher, estamos hablando de el proceso que se da en todo Latinoamérica, estamos hablando de hacer una elección después del éxito de la reelección de Menem. Nosotros proponíamos cosas absolutamente distintas a las dos fuerzas con las que competíamos, las dos fuerzas que eran el peronismo ido a la derecha o menemizado y el partido provincial con un corte de centroizquierda o derecha que había hecho una fuerte adhesión al gobierno nacional. Propusimos algunas cosas que en el análisis político en ese momento se planteaban como utópicas. Pensar que habían cosas que en ese momento no eran utópicas, que se podían lograr, como por ejemplo recuperar el transporte público de pasajeros con una concepción de tipo social y no con la concepción de una rentabilidad financiera como se discutía en la República Argentina cuando se privatizan los trenes, no transferir los empleados públicos, no transferir las cajas de jubilación, acompañar a los sectores productivos primarios, que lo hicimos, por cierto. Y esto nos permitió ser nítidos en nuestra propuesta y armar esa alianza que después no competimos en las 11 elecciones que ganamos consecutivamente como Unión Cívica Radical, sino que competimos con el nombre de Alianza Frente de Todos. Ganamos la elección en un momento en que ya estábamos en el tiempo en que empezaba a sentirse las consecuencias de aquella primavera del menemismo y las provincias argentinas. Ahí nos empezó a nosotros el tiempo de definiciones políticas. Nosotros teníamos dos problemas muy serios: una fuerte deuda moral dentro de la provincia y también teníamos una deuda flotante muy fuerte del Estado provincial. Teníamos un mes y medio de retraso con los activos, teníamos 3 meses de retraso con los jubilados y teníamos una situación de parate con los servicios esenciales que manda la Constitución, debe atender un gobierno. En ese contexto asumimos el gobierno. Pudimos avanzar, creo yo, porque Rosas representaba la fuerza de una provincia que quería, y lo hizo por cierto, discutir su inserción, su integración al país. Recordemos y hagamos el ejercicio del peronismo y su visión de los sectores productivos primarios y fundamentalmente los pequeños y medianos productores. El sector productivo venía siendo muy postergado, la situación internacional, los precios eran adversos para este sector y había que tomar decisiones respecto a que para nosotros es muy importante sostener esa estructura de producción que define otras políticas y define otras situaciones en nuestra provincia y en todo el país. Y nosotros definimos en ese acto que teníamos que cumplir el compromiso que habíamos hecho en la campaña. Entonces comprometimos al Estado provincial en un crédito de $100 millones cuando los productores, y esto se dio en la provincia, tuvieran capacidad de devolver, respondieran al Estado. Y dio resultados, lógicamente, cuando las condiciones internacionales cambiaron.
la estructura productiva de la provincia estaba lista y demostró, digo, el crecimiento que ha tenido la provincia del Chaco en los últimos años tiene que ver con ese sector. Me parece que la cosa se debe analizar de esta manera. La renuncia de Fernando de la Rúa, la situación política, institucional y social que se da en la República Argentina y el contexto internacional. Y en eso la particular visión que tenemos que tener de cuál es el aporte del peronismo a esa situación. Que yo no lo quiero dejar pasar, no por una cuestión de quitar responsabilidad a mi sector partidario. El desorden que produce Duhalde en la provincia de Buenos Aires es uno de los elementos fundamentales y también la situación que se genera en Córdoba con el vaciamiento de los dos bancos que había que salvar estas dos entidades. De la Rúa tuvo la visión de atender esas situaciones particulares de la provincia de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires sin atender las situaciones que vivíamos nosotros. Entonces, vivimos las consecuencias que vivió el país entero, digo, crisis social, crisis política. Nosotros no tuvimos crisis institucional en la provincia del Chaco y, lógicamente, en términos de pertenencia al sector partidario, vivimos momentos muy complicados y muy tristes porque debilidades propias, indefiniciones propias nos llevaron a esa situación, más estas situaciones y el aliento del peronismo que no entiende que el poder en nuestro país tiene una definición que es a través del régimen democrático y no a través de situaciones que se generan para que se desestabilicen los gobiernos. Y yo particularmente estoy convencido de que hubo mucha acción de parte de sectores del peronismo para provocar situaciones que se daban por esos dos componentes que anteriormente describí, la situación internacional y las indefiniciones que tenía el propio gobierno de la Rúa. Con el liderazgo de Ángel Rosas, mantuvo su posición de seguir su alineamiento a un partido que venía en una situación de debacle total, que era la Unión Cívica Radical después del año 2001. El fenómeno de cooptación que se da del kirchnerismo sobre el radicalismo, dirigentes del radicalismo, particularmente no tuvo una fuerte inserción en la provincia del Chaco. Y nosotros veníamos de una acción muy fuerte que consolidaba una alianza con distintos sectores de la sociedad que se fueron deteriorando en términos electorales y en términos de relación. Justamente por esa posición de Nikich no haya habido una acción más fuerte del kirchnerismo para hacer una inserción en la provincia. Los partidos políticos tenemos un serio problema a propósito de abordar la autocrítica. Pero yo puedo indicar que hubieron fuerzas o situaciones concurrentes que hicieron a la derrota. Primero, un partido en función de gobierno tiene una tendencia, que es el aburguesamiento, es alejarse de la relación cotidiana con la gente, que es alejarse de la vertiente natural de la nutriente de los problemas y de las cosas que uno tiene que abordar. El gobierno de Nikich hace un alejamiento de la función de gobierno con el partido. Éramos compartimentos absolutamente estancos, y yo no estoy hablando de ninguna manera del aporte de un gobierno para ganar una elección, pero sí de la inteligencia de hacer una campaña que tenga relación con tres gobiernos que terminaban y uno que se iba a suceder. El cambio es un componente permanente de la política. Hay quienes creen que el cambio es una situación de moda. El cambio hace a la dinámica que compone la política, y a veces uno se resiste
Digo, la gente siempre, por más que las cosas estén muy bien, necesita de opciones de cambio. La democracia tiene mucha movilidad, la política tiene mucha movilidad, entonces el cambio siempre es una oferta que llama la atención y me parece que el peronismo supo tomar esta bandera, a diferencia de nosotros que hacíamos un discurso referencial de lo pasado y no hablábamos hacia adelante. Yo diría que no son comparables las situaciones entre Rosas y su vicegobernador Miguel Pibernus y Capitanich y su vicegobernador Vasilev Ivanov. En la gestión de Rosas, en el segundo mandato, don Miguel Pibernus es denunciado cuando se da esta situación. Se moviliza la Unión Cívica Radical a propósito de esta situación y hay una confirmación de republicanismo. Hay sospechas, hay denuncias, entonces don Miguel Pibernus decide presentar su renuncia y Ángel Rosas la acepta. La República funciona. Entre Capitanich y Vasilev Ivanov se da una situación distinta. Es Ivanov quien denuncia a Capitanich. Todo termina en una paz que se resuelve. En un caso, volviendo a ser vicegobernador de la provincia y instalándolo a su hijo como diputado de la provincia y miembro del Consejo de la Magistratura. Capitanich hace muy pocos días firmó un documento que me parece se constituye en una cosa inédita. El documento que dice que en el ejercicio 2012 el Estado provincial ha perdido 500 millones de pesos en concepto de corrupción y ineficacia en la gestión. Y trata de ineptos a el conjunto de sus funcionarios. Digo, ¿por qué traigo a colación este documento que es público? Porque me parece que viendo estas situaciones, viendo estas cosas, se puede comprender una lógica donde un gobernador dice son corruptos, son ineficaces y están ahí porque son mis amigos. El jefe de este gobierno, o en síntesis, el jefe de la corrupción y de la ineficacia, tiene un solo nombre, es Capitanich. Debo reconocer que a pesar de todas estas situaciones descritas, la relación de la sociedad chaqueña con el gobernador Capitanich es buena. Me parece que se da en el contexto de la administración de un tiempo de bonanzas. Hoy está teniendo consecuencias. Digo, se inicia el periodo escolar con 6 días de paro. En ninguna otra provincia argentina se inicia el periodo escolar de esta manera. El sistema de salud está colapsando, el sistema de justicia está desfinanciado, el problema de la inseguridad es similar al que tienen otras provincias argentinas. Hay una deuda flotante de 1.700 millones de pesos. Digo, se están dando algunas situaciones que puede que la gente empiece a reflexionar. Bueno, debe ser la política y debe ser la oposición, no solamente de buscar réditos políticos en estos términos, sino de esclarecer estas situaciones, porque quedará minada para quien gobierne en el próximo turno la provincia en todos los sentidos. Un país que no defina políticas que provean de agua a toda su población es un país que no se está definiendo como un país inteligente en términos de darle calidad de vida a la gente. Una mala calidad de vida para aquellos que no tienen.
este segundo acueducto que vamos a hacer en la provincia tiene un financiamiento que en su composición el 62% de la obra va a ser financiada por el Estado provincial. Es decir, va a ser desfinanciada por estos argentinos que tienen una calidad menor de vida menor al que otros argentinos tenemos. Entonces se da la mixtura de la responsabilidad política nuestra. Nosotros vivimos en una Argentina que puede calificar, o que yo la califico, que tiene un nivel de vida por determinadas cuestiones distinto y menor a los que tienen otros argentinos. Nosotros no somos una provincia competitiva y lógicamente que el desarrollo de la industria es muy difícil en nuestra provincia. Yo voy a poner algunos componentes que hacen a la competitividad. Una hora kilowatt de energía eléctrica en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires se paga entre 4 y 14 centavos. En mi región se paga entre 16 y 57 centavos. Nosotros estamos en la línea media. Pagamos 31 centavos contra 4 a 14. La provincia de Misiones paga 57 centavos. Energía eléctrica. No tenemos agua potable en todo el territorio. Vamos al costo de la energía calórica del gas. Mientras en las 19 provincias argentinas que tienen servicio de gas natural se paga 0,50 centavos el kilogramo. Nosotros pagamos 3 pesos con 50. Una fuerte asimetría. Digo, estas situaciones nos ponen en una desventaja que no hace que nosotros seamos una provincia competitiva. Esto es lo que tenemos que discutir para que seamos, que tengamos alternativa de generar puestos de trabajo genuinos, porque el crecimiento de la agroindustria ha sido importante, pero se generan muy pocos puestos de trabajo, digo, y la industria pesada también genera pocos puestos de trabajo en nuestra provincia. Así que con estas desventajas, lógicamente, que seguiremos siendo la provincia con la mayor cantidad de subsidios y de atención a través de los programas sociales que tiene el gobierno. Yo no tengo coincidencias con el clientelismo, toda vez que esta atención que tiene el Estado no responde a las necesidades básicas que tiene un ciudadano en cualquier lugar de la República Argentina, y puntualmente hablando de mi provincia. No hay una orientación del Estado, no hay un control, no hay un seguimiento, y esto no quiero decir de que yo me quiero convertir en gendarme de la gente que no tiene plata. El ciudadano está cooptado a través de este beneficio que, fíjense, deberían ser beneficios generados a través de leyes, y que la Presidenta de la República no admite esto y quiere que sea a través de decreto, porque esto quiere decir: estás a tiro de mi firma, yo te tengo contenido, el bozal, la soga sigue siendo manejada por mí, y las consecuencias. La aspiración de perpetuidad es una, eh, una constante en el peronismo. Entonces, esta aspiración es la que nosotros tenemos que tener en claro, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Así que ese partido de una composición popular fuerte tiene que tener la inteligencia de sus dirigentes para competir, pero el futuro del radicalismo en la provincia del Chaco es promisorio. Nos podemos posicionar mucho mejor de lo que estamos, sin descartar que estamos en un posicionamiento importante para el arranque. Entonces el radicalismo tiene que formular rápidamente una propuesta en términos de programa, y también tiene que formular un candidato. Yo estoy convencido de que en el 2015 el radicalismo tiene que formar parte de un acuerdo electoral con las fuerzas progresistas en serio,
Pero yo tengo mucha fe de que esto se pueda dar, lógicamente, modificando la realidad radicalmente, viendo lo que estamos, lo que sucede en este mismísimo momento en el país.